Tengan todos un feliz sábado. Es una alegría poder estar en esta mañana con ustedes. Es muy lindo ver la casa del Señor con muchos hermanos, muchos amigos que nos visitan. A todos sean muy bienvenidos. Nos alegra mucho que estén aquí acompañándonos en esta mañana. Antes de comenzar con la meditación que tengo preparada para hoy, quiero destacar algunos puntos, hacer algunas menciones de algunas cositas. Primero, unirme a los niños en el saludo a todos los papás, desearles que tengan un muy feliz día, que el Señor los pueda usar en sus familias. Y también quiero saludar en forma especial a todos los ancianos de iglesia, porque hoy la Iglesia Adventista está festejando el Día del Anciano de Iglesia y de los directores de congregaciones. Así que cuando vean a los ancianos en la iglesia, salúdenlos y oren por ellos, porque todos necesitamos que Dios nos use para poder liderar a la iglesia. También quiero destacar en esta mañana, quiero saludar en forma especial a las personas que nos siguen sábado a sábado por internet. Hay muchos hermanos, muchas personas que no sé si ustedes saben que están siempre allí presentes del otro lado mirando el sermón por internet. La iglesia tiene un canal en YouTube donde hay aproximadamente 900 personas que están suscriptas y que semana a semana miran las predicaciones que se hacen aquí en la iglesia de Palermo. Algunas de esas predicaciones han llegado a tener hasta más de 30.000 reproducciones. Es un ministerio que, gracias a Dios, está siendo llevado adelante y que está creciendo. Si yo tuviera que tirarles un número de la cantidad de personas, es arriba de 3.000 personas las que semana a semana están en contacto con lo que nosotros publicamos en el sitio web, en Facebook, en YouTube. Así que quiero que ustedes oren por estas personas, porque es como una filial que la Iglesia de Palermo tiene en distintos hogares, en distintos lugares donde estas personas están. Así que, amigos, nos alegra tenerlos presentes a través de internet y ojalá que pronto podamos tenerlos aquí también, que podamos darles un abrazo cariñoso. En esta mañana vamos a meditar en la palabra del Señor, a eso hemos venido. Vamos a abrir la palabra del Señor, pero antes de abrir la palabra del Señor vamos a pedir en oración que Dios nos guíe. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, porque tú nos has bendecido al permitirnos estar en tu casa. Señor, queremos abrir en este momento tu palabra y queremos que tú nos hables. Queremos que tú quites de nuestra mente todo prejuicio, toda distracción, para que tu mensaje llegue claro a nuestros corazones. Gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Cuántos de ustedes alguna vez estuvieron perdidos? En Buenos Aires, digamos. Una ciudad grande que es muy fácil perderse. A ver, ¿alguien se perdió acá? Oh, veo varias manos. Imagínense lo que será perderse en una ciudad en la que no hablan tu idioma. Yo tenía una profesora en la universidad que se perdió en uno de los países de Europa del Este, de los países de la ex Unión Soviética, allí donde el alfabeto inclusive era distinto al nuestro. Ella pudo llegar a destino siguiendo las señales de tránsito, que era lo único que podía reconocer. Ahora, imagínense lo que sería si Dios estuviera perdido. ¿Se pusieron a pensar qué pasaría si Dios estuviera perdido? No tendríamos esperanza, estaríamos perdidos también nosotros. Gracias a Dios podemos tener la certeza de que Dios no está perdido. Durante una época de la humanidad, muchas personas pensaron que Dios estaba perdido. Inclusive algunos pensadores llegaron a declarar que Dios había muerto. Pero nosotros tenemos la seguridad de que Dios está vivo, que adoramos a un Dios vivo y que en esta mañana está presente aquí acompañándonos. Así que alabado sea el Señor por eso. Yo quiero leerles una carta que los líderes de la iglesia, no de esta iglesia, recibieron de un grupo de jóvenes de entre 15 y 20 años. Estos chicos le escribieron a sus líderes de la siguiente manera. Dice: muchos de nosotros, fieles jóvenes miembros de la iglesia, estamos en una situación desesperada. Tenemos una enorme, amplia y profunda necesidad que no está siendo satisfecha.
Estamos muriendo de inanición porque no estamos siendo alimentados. Por favor, tómenme en serio. Yo sé de lo que les estoy hablando. Diariamente jóvenes están dejando la iglesia amargados, desengañados y sin esperanza, mientras otros ni se interesan por la religión, pues no ven en ella nada que los ayude. No necesitamos más sermones en relación con dar testimonios a otros. Muchísimas veces nos es dicho que debemos compartir el Evangelio, pero al responder a este desafío, descubrimos que no tenemos nada que decir. ¿Cómo podemos convencer a otros de esperar el retorno de Cristo si la mayoría de nosotros no podría reconocerlo si viniese hoy? Necesitamos de alguien que nos hable sobre Dios. Sabemos todo en relación con doctrinas y prácticas de la Iglesia. Conocemos muchas cosas, pero no conocemos a Cristo. Nunca nos lo presentaron, y a menos que Dios sobre un milagro y se nos revele, jamás lo conoceremos. Pero, por favor, enséñennos cómo conocer a Dios y su carácter. Somos bebés espirituales, necesitamos a Jesús, anhelamos conocerlo. Muéstrennos con su experiencia personal cómo podemos comunicarnos con Él. Nuestra mayor necesidad es conocer a Dios. ¿Pueden mostrarnos cómo encontrarlo? ¿Saben que esta pregunta no es una pregunta que solamente se la hagan, esta pregunta ¿cómo encontrar a Dios? No es una pregunta que solamente se la hagan jóvenes de 15 o 20 años. Algunos miembros de la iglesia con 15 o 20 años de miembros de la iglesia nunca han tenido un encuentro con Dios, un encuentro personal que marque sus vidas. Algunos jóvenes llegaron a decir: yo creo que Dios ni siquiera sabe que tengo una dirección de correo electrónico, ni siquiera sabe que tengo Facebook, ni siquiera sabe dónde vivo. Pero saben que esto no es algo que solo nos ocurra en el siglo XXI. Ya en la antigüedad, a algunos personajes bíblicos les ocurrió lo mismo. Quiero que me acompañen al libro de Job. Allí el patriarca Job, en el capítulo 23, versículo 3, expresa su frustración al intentar encontrar a Dios. Él dice: ¿quién me diera saber dónde hallar a Dios? Iría hasta su silla, iría hasta su trono. Expresa su desesperación tratando de encontrar a Dios. Si vamos al libro del profeta Amós, capítulo 8, versículo 12, vamos a encontrar allí también una descripción de un grupo de personas que van buscando de un lugar, desde un extremo de la tierra hasta otro, buscando la palabra de Dios y no pudiendo encontrarla. Allí dice: irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra del Señor y no la hallarán. Qué frustrante, qué triste, qué desesperante es buscar a Dios y no encontrarlo. Es una situación que no es agradable que te ocurra. Sin embargo, y alabado sea Dios por esto, a diario cientos, miles de personas tienen un encuentro con Dios. Y ojalá que ustedes en esta semana hayan tenido un encuentro cada día con el Señor. Ojalá que hoy aquí en la iglesia tengan un encuentro con el Señor, porque a eso hemos venido. Cuando buscamos a Dios, tenemos dos alternativas que están expresadas muy claras en el libro de Mateo, el capítulo 7, el versículo 13 y 14. Allí se nos presentan dos alternativas. Dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos la hallan. Dos alternativas en nuestra búsqueda. Una con un final trágico de muerte, la otra con un final de vida. Y si vamos a Mateos 11:29, allí nos agrega, nos amplía, nos dice que cuando vamos a Dios encontramos descanso en Él. ¿Cómo tiene que ser nuestra búsqueda de Dios? ¿Con qué intensidad debemos buscar a Dios? Hay un versículo muy lindo
en Jeremías, el capítulo 29, el versículo 13. Yo los animo a que marquen este versículo en sus Biblias. Es una perla. Dice así: me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. ¿Qué significa de todo vuestro corazón? Miren, yo les pongo un ejemplo. ¿Qué pasa si yo a mi esposa le digo: Nancy, te amo con el 98% de mi corazón? ¿Qué pensaría ella? Es buen negocio, Nancy. 98 contra un 2% es buen negocio, ¿no? ¿Creen que aceptaría mi amor ella de esa manera? Obviamente no. De la misma manera, nosotros no podemos buscar a Dios reservándonos una parte. Tenemos que buscarlo con todas nuestras fuerzas, con todas nuestras energías. Es la única forma de que el encuentro se produzca. Este versículo de Jeremías me dice: Dios explica que no puede hacer nada en favor de su pueblo a menos que éste lo busque con un propósito sincero. Sin embargo, paradójicamente, cuando estamos buscando a Dios, muchas veces pensamos que Dios está lejos. Cuando estamos atravesando momentos duros en nuestra vida, pensamos: ¿dónde está Dios? Pero no es así. Hechos 17, el versículo 27, nos dice: para que busquen a Dios, si tal vez palpando lo puedan hallar, pues no está lejos de ninguno de nosotros. Cuando un ciego intenta encontrar algo, o cuando usted está durmiendo e intenta encontrar el reloj en la mesita de luz, ¿cómo hace? Va tocando, así, hasta donde le da su mano. De la misma manera, Dios no está más lejos de esos. Dios está cerca, está ahí donde vos lo necesitas. Vamos a centrar la meditación de esta mañana en el capítulo 15 del libro de Lucas. Así que yo les pido que busquen ese capítulo y lo marquen allí, porque vamos a estar leyendo bastante de este capítulo. En el capítulo 15 del libro de Lucas, Jesús presentó 3 parábolas: la parábola de la oveja que se había perdido, la parábola de la moneda perdida y la parábola del hijo pródigo. Yo quiero primero contarles el contexto en el que Jesús contó esta parábola, estas 3 parábolas. Esto sucedió en las inmediaciones de la ciudad de Perea, allí cerca del mar de Galilea. Y sucedió aproximadamente unos 2 meses antes de que Jesús fuera crucificado. Ahora fíjense, si usted supiera que le quedan aproximadamente 2 meses de vida, usted trataría de decirle a sus hijos, a sus amigos, a la gente que usted ama, las cosas más importantes. No desperdiciaría la oportunidad. Y Jesús hizo esto en esta oportunidad. El mensaje que Él dejó en el capítulo 15 es fundamental para tu vida. ¿Quiénes estaban allí en ese grupo? Si leemos los primeros versículos, del 1 al 2, dice: los publicanos y pecadores se acercaron a Jesús para oírlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban: este recibe a los pecadores y come con ellos. Y les contó estas parábolas. Había 2 grupos bien definidos de personas. Por un lado estaban los publicanos, que eran los que cobraban impuestos, que eran odiados por los judíos, y pecadores, dice Lucas. Allí había todo tipo de gente pecadora. Por otro lado estaban los fariseos y los escribas, gente que estudiaba las escrituras y que eran los líderes religiosos de la época. El primer grupo se acercó a Jesús para oír, querían oír a Jesús. El segundo grupo se acercó para murmurar de Jesús. El primer grupo, los publicanos y pecadores, ellos violaban abiertamente la ley judía, la ley de Dios. El segundo grupo aparentaban cumplir la ley. El primer grupo, los publicanos, no buscaban la justicia de acuerdo a las leyes y tradiciones de los judíos. Ellos las violaban a esas leyes. El segundo grupo se consideraban justos por cumplir con la ley y las tradiciones judías. El primer grupo, los publicanos, se acercaron a Jesús tal como estaban en su situación, sin fingir, con sus pecados.
El segundo grupo, los fariseos, se acercaron con hipocresía. Hipocresía es hacer cosas buenas por motivos equivocados, con una motivación mala. El primer grupo sentía necesidad de Jesús. Llegaron hasta allí porque sentían necesidad de Jesús. Los segundos, los fariseos, no necesitaban la bendición. Los publicanos y los pecadores se sentían atraídos a Jesús de tal manera que lo seguían por donde quiera que Jesús iba. En tanto que los fariseos y los escribas se consideraban ejemplos de justicia, pero se sentían incómodos en la presencia de Jesús. Ahora la pregunta es, ¿cómo te sentís vos en esta mañana en la presencia de Jesús? ¿Cómo has llegado hasta la casa del Señor? ¿En qué condición estás? El capítulo 15 destaca además que Jesús amaba entrañablemente a los dos grupos, publicanos y pecadores, fariseos y escribas. Él los amaba, pero odiaba sus pecados, los de los dos. En ningún momento van a encontrar que Jesús hizo sentir inferior a ninguno de los dos grupos. A los dos los trató igual. Para los pecadores tuvo palabras de ánimo, en tanto para los fariseos tuvo palabras de condenación y de censura. Este capítulo destaca los cuidados que Dios tiene con aquellos que están perdidos y que son despreciados. Si ustedes leen con detenimiento el capítulo, van a encontrar diferentes aspectos de la salvación y del pecado. Ustedes van a encontrar en este capítulo que es Dios el que está tomando la iniciativa porque es el hombre el que está perdido. Dios buscándote con gran esfuerzo. Y vamos a ver que hay tres tipos de personas a las cuales Dios está buscando. El primer tipo de persona que Dios está buscando está representado en la parábola de la oveja que se había perdido. Vamos a leer entonces Lucas 15, desde el versículo 4 hasta el 7. Dice así: ¿Quién de vosotros, si tuviera 100 ovejas y perdiera una de ellas, no dejaría las 99 en el campo e iría a buscar a la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y llega a su casa, junta a sus amigos y vecinos y les dice: alegraos conmigo porque encontré mi oveja que se había perdido. Os digo que así hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Miren, la oveja es un animal muy dócil, muy manso, pero a diferencia del caballo, por ejemplo, el sentido de orientación que tiene no está muy desarrollado. Cuando la oveja se pierde, no sabe cómo encontrar el camino de regreso. Cuando la oveja se pierde, ¿qué hace? Empieza a gritar. Grita y grita y grita. Y el grito de la oveja es música en el oído del lobo. Esta parábola representa a las personas que saben que están perdidas, que las vueltas de la vida los llevaron a tomar malas decisiones y se perdieron, se alejaron de Dios, pero no saben cómo volver, no saben cómo regresar, no saben el camino de regreso. Si estás en esa condición en esta mañana, te digo que no necesitas desesperarte, porque el maestro, el pastor, ya salió a buscarte. Esta parábola me enseña que la salvación no viene por lo que yo hago, por mi forma de buscar a Dios, sino que la salvación viene por la forma en que yo respondo a la búsqueda que Dios hace de mí. El pastor extiende su mano para levantar a la oveja. Está en la oveja aferrarse a la mano de Dios. Dios sale a buscarnos porque no sabemos el camino de regreso. Y hay algo increíble: el pastor da la vida por sus ovejas. Me encanta esta parábola porque termina con una fiesta. Cuando regreses en los brazos del pastor, habrá fiesta, porque el redil nunca estará completo si faltás vos. La iglesia de Palermo nunca será la misma si falta uno de ustedes.
cada vez que alguien que no venía de hace mucho tiempo regresa a la iglesia, todos nos ponemos contentos. Pero en el cielo hay una fiesta tremenda por esa persona que regresó. La segunda parábola que Jesús contó a este grupo de personas que estaban allí es la parábola de la moneda que se había perdido y fue encontrada. Vamos a leerla, Lucas 15, del 8 al 10. Dice: ¿o qué mujer que tenga 10 dracmas y pierde una dracma no enciende la lámpara y barre la casa y la busca con diligencia hasta hallarla? Y cuando la encuentra, junta a sus amigas y vecinas y les dice: alegraos conmigo porque encontré la dracma que había perdido. Os digo que así os digo que hay alegría ante los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. La moneda, yo tengo acá una moneda, es un objeto pequeño que es fácil de perderlo. A diferencia de la oveja, la moneda se perdió dentro de la casa. Y a diferencia de la oveja, la moneda no tiene conciencia de que está perdida. La moneda se perdió y no sabe que está perdida. Esto nos representa a personas que viven la vida sin importarles Dios. Quizás nunca escucharon hablar de Dios, quizás simplemente es un personaje más y Dios no rige sus vidas en absoluto. Y es nuestra misión ir tras esas personas a mostrarles a Jesús, a mostrarles que hay otra forma de vivir. Miren, la moneda es pequeña. Su tamaño también pequeño me indica que quizás represente a alguien a quien no valoramos lo suficiente. Está perdida dentro de la casa. Quizás un niño de la iglesia a quien no valoramos de la manera correcta, a quien Dios sí valora. También la moneda representa a aquellas personas que quizás se sienten desvaloradas por los demás. Quizás llegaste en esta mañana a la iglesia o quizás estás en tu casa escuchándonos y sentís dolor en tu corazón porque otras personas te hicieron sentir inferior, porque te hacen sentir menos que los demás. Yo quiero leerte un versículo para que sepas cuál es el pensamiento que Dios tiene de vos. Acompáñenme a Isaías, capítulo 43, versículos 3 y 4. Hay un mensaje precioso en este capítulo. Isaías 43, 3 y 4. Dice: porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque en mis ojos eres de gran estima, eres honorable y yo te amo. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Mis amigos, el valor que el cielo pagó por vos es incalculable. La sangre de Cristo derramada en la cruz es el precio que vale tu vida. Miren, si uno trajera una dracma de aquella época a la actualidad para valorizarla, ¿cuánto representaría hoy? Esa dracma en aquella época representaba el sueldo de un agricultor en todo un día. Vamos a ponerle un valor aproximadamente de unos entre 200 y 300 pesos de la actualidad. Esta mujer perdió ese dinero en la casa y barre la casa hasta que encuentra esos 300 pesos que se le habían perdido. Cuando los encuentra, llama a todas las amigas y vecinas y hace una fiesta. A mí no me cierran los números, porque hacer una fiesta donde vas a invitar a todos tus vecinos y amigos te vas a gastar más de 300 pesos. Esto me dice que el valor de un alma no puede ser subestimado a los ojos de Dios. Tu valor es incalculable. Y si hubieras sido la única persona perdida en este mundo, el plan de salvación no se hubiera detenido, se hubiera ejecutado igual por vos.
El maestro aquel día continuó relatando una parábola más, la parábola del hijo pródigo. Esta parábola está dividida en 3 secciones, de las cuales nosotros en esta mañana solamente vamos a analizar 2. Pero yo quiero desafiarlos a que ustedes en sus casas analicen toda la parábola. Miren, el contenido, la riqueza que hay en este texto es extraordinario, es tremendo. Y yo quiero que cuando lo lean en sus casas tengan en cuenta las siguientes cosas, algunos puntos que voy a destacar. Primero, si hay alguien que sabe de relaciones familiares, que sabe de las problemáticas que viven las familias, ese es Jesús. Él creó la familia. Y Él sabe de los problemas que pasa tu familia y cada familia, y sabe de los problemas que pasaba la familia de la parábola. Tengan en cuenta eso. La segunda cosa que tengan en cuenta es que normalmente a los hombres, a los hijos varones, suelen tener dificultad al momento de construir su autonomía personal, al momento de independizarse del padre, de desprenderse de la figura paterna y levantar vuelo. Esto suele generar ciertas tensiones, algunos roces entre el hijo y el padre. Esto tengan en cuenta también que a veces los padres no suelen facilitar de la manera correcta o al menos acompañar acertadamente este proceso de maduración del hijo. Este proceso, como les dije, suele generar tensiones, suele generar roces. Y los hombres, padres e hijos, solemos ser muy buenos en dramatizar y complicar esta relación en vez de resolverla. Y es allí donde entra la madre. La madre, quizás por haber tenido un vínculo más estrecho desde la concepción del hijo, el vínculo es tan fuerte con el hijo que ese proceso de maduración suelen acompañarlo mejor. Y entonces la madre entra allí entre estos 2 hombres en tensión, haciendo como una mediadora estratégica, funcionando como una especie de airbag que amortigua el choque entre los 2. Cuando ustedes lean esta parábola en sus casas, tengan en cuenta la ausencia de la madre en la parábola. Esa ausencia hace más patética la desazón de estos 3 hombres tratando de congeniar sus sentimientos. En esta parábola ustedes van a ver que los 3 personajes de la parábola sufren y los 3 hacen sufrir. Por un lado destaca el sufrimiento del padre, incomprendido por sus hijos, y por el otro lado se destaca la rebeldía de los hijos, uno que huye del hogar y otro que decide quedarse. Y aunque esta parábola, al igual que las 2 anteriores, están presentadas en un contexto de gozo, de alegría, porque las 3 terminan con una fiesta, como en la vida real, el dolor atraviesa la existencia de estos 3 personajes. Tengan en cuenta que en esta parábola Jesús no pronuncia ninguna palabra de condenación o acusación, para ninguna de las partes. Simplemente se limita a relatar las desgracias y frustraciones de las personas, de los personajes, pero destaca el amor, la compasión ante el sufrimiento de las personas de esta familia. No hay reproches en la parábola para el padre que no supo evitar la incomprensión de sus hijos, ni tampoco hay ningún juicio de valor sobre el comportamiento del hijo menor. No le echa en ningún momento en cara al hijo mayor los celos, simplemente lo presenta como un joven desagradecido en medio de la alegría ajena. Tampoco en la parábola van a encontrar que el maestro se explique más sobre el regreso del hijo menor, que quizás podría haber sido motivado por una motivación egoísta de volver. Después de haber gastado todo, vuelvo. Y tampoco el maestro habló acerca de la indignación del hijo mayor, que en cierto punto hasta podría llegar a ser justificada. Lo cierto es que presenta a los 2 personajes, a los 2 hijos, y los identifica bien sus características. El menor, podemos ver
un joven inquieto, generoso, aventurero, irresponsable, caprichoso. El mayor, trabajador, casero, pero taciturno, resentido y envidioso. Vamos a leer la parábola. Lucas 15, desde el versículo 11 hasta el 24. Vamos a encontrar allí otro tipo de personas a las cuales Dios está buscando. Jesús siguió contando. Un hombre tenía 2 hijos. El menor dijo al padre: «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». Y el padre dividió sus bienes entre los 2. No muchos días después, el hijo menor juntó todo y se fue a un país lejano, y allá desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando hubo malgastado todo, vino una gran hambre en aquella provincia y empezó a faltarle. Y fue y se ajustó con un ciudadano de aquella tierra que lo envió a cuidar cerdos. Y deseaba llenar su estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin volvió en sí y pensó: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí padezco hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y volvió a casa de su padre. Cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y se compadeció. Corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el joven le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Pronto, sacad el mejor vestido y vestidlo. Poned un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Traed el becerro grueso y matadlo y comamos y hagamos fiestas. Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. En esta parábola ustedes en la primera parte pueden ver que se trata de un joven desagradecido. Alguien que calculó deliberadamente perderse, alejarse. Trató de olvidarse de su padre, huyó. Miren, si ustedes estuvieran en aquella época, en la época de Jesús, y le dijeran a su padre: dame la parte de la herencia que me corresponde, en otras palabras, ustedes le estaban diciendo al padre: para mí estás muerto. Yo no quiero saber más con esta familia. Vos y mi familia están muertos. Yo hago mi vida solo, con la parte que me corresponde. Este joven tomó lo que tenía, después de producirle un terrible problema económico a su padre, que seguramente tuvo que salir a vender sus tierras a las apuradas para poder darle lo que le correspondía a su hijo, y se fue con ese dinero. Y comenzó a gastarlo, a vivir la vida de una manera desenfrenada, y estando en esa condición descubrió que tener y gastar son cosas opuestas. Descubrió que la felicidad que está centrada en las cosas que se tienen es muy frágil y que cuando se pierde lo que se tiene, no queda nada. Llegó al punto de tener que ir a cuidar cerdos. En aquella época, para un judío, cuidar cerdos era la tarea más denigrante que había. Un padre judío nunca daría a su hija en casamiento a un cuidador de cerdos. Es más, los egipcios en aquella época pagaban a extranjeros para que cuiden sus cerdos, o era una tarea que la hacían los esclavos. Pero un cuidador de cerdos significa que era la persona que había tocado fondo, había llegado a lo más bajo. Estando en esa situación, este joven siente amargura en el alma. La amargura de haber perdido todo, de haber dejado a su padre. Y a veces, estando en esa situación, uno quiere llenar ese vacío, esa amargura, con el dulzor de las algarrobas de los cerdos. Estando en esa condición, se acordó de su padre. Hay un proverbio judío que dice: solo te acuerdas de Dios cuando te faltan las algarrobas. Es muy cierto.
Saben que en la posilga, el valor de los cerdos supera al valor de las personas. Este joven tuvo que volver a donde estaba su padre. Comenzó a ver que era necesario volver. Pero tenía que volver ahora no como un príncipe que volvía con dinero. Ahora volvía descalzo, con harapos, sin salud, sin honor. Tenía que volver reconociendo la estupidez de haber malgastado su fortuna como un mendigo, sin derechos. Quizás estando en el chiquero con los cerdos, recordó la última mirada de amor de su padre. Y a mí me encanta el versículo 17 de este capítulo, porque dice, y volviendo en sí. Ese volver en sí, ese desear algo mejor, no es algo que vos puedas generarlo por tus propios medios. Es el amor del Padre el que te hace volver en sí. Es recordar el amor del Padre el que te hace volver en sí. No hay en nosotros ninguna capacidad que nos permita volver en sí. Si en esta mañana estás deseando algo mejor, es porque el Espíritu Santo Dios está trabajando en tu corazón y está poniendo el deseo de algo mejor. Está haciéndote volver en sí. Elena de White, en el libro Joya de los Testimonios, tomo 1, página 302, dice, hay en el amor mayor poder que en la censura. ¿Cuán cierto es esto? Ahora la pregunta es, ¿existe perdón para alguien que deliberadamente eligió perderse? ¿Para alguien que planeó deliberadamente, sabiendo que iba a lo malo, eligió eso? ¿Existe perdón para esas personas? En una oportunidad, en un grupo pequeño, una chica me dice, hablando de este tema, me dice, pero Jorge, ¿qué hago con mi culpa? ¿Qué haces con tu culpa? Yo te digo que el Padre todos los días sale al portón de la estancia y mira el camino por el que te fuiste, esperando que regreses. Y cuando ve tu silueta allí a lo lejos, corre a tu encuentro. Y cuando te agarra, te abraza, de tal manera ese abrazo, que mi amigo, ese día las culpas desaparecen. El Padre, cuando te alcanza, te quita los harapos con los que estás vestidos y te pone su manto de justicia. Pone calzados en tus pies para que los caminos de esta vida no te sigan haciendo daño. Te pone un anillo que te devuelve la dignidad, que te devuelve el derecho de hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Es Dios tomando la iniciativa, Dios saliendo a buscarme. Tres tipos de personas a las cuales Dios está buscando. Personas que están perdidas y que saben que están perdidas y no saben cómo regresar. Personas que, como la moneda, no saben que están perdidas. Y personas que eligieron decididamente perderse. A todos ellos Dios los está buscando. Yo no sé cuál de estas categorías te puedes identificar en esta mañana. Lo cierto es que Dios sale a buscarte. Y este capítulo me dice que Dios no es evasivo, que no juega a las escondidas, que no está jugando a las escondidas mientras mi destino eterno pende de un hilo. Todo lo contrario, no nos deja solos. Él toma la iniciativa, Él nos amó primero. Ahora ustedes podrían decirme, sí, todo bien, Dios viene a mi encuentro, Dios sale a buscarme, pero si Dios viene a mi encuentro y es Dios y tiene todo el poder, ¿por qué nunca se produce el encuentro? ¿Por qué nunca logro tener un encuentro con Dios? ¿Sabes? El problema está
en que ocupamos la mayor cantidad de nuestro tiempo y nuestras energías huyendo de Dios. A veces huimos de Dios luego de haberlo encontrado inclusive. Y esto no es algo que suceda desde hoy, en la actualidad. Ha sucedido en toda la historia de la humanidad. Adán huyó luego de pecar y Dios fue a su encuentro. Jacob huyó luego de pecar y Dios lo siguió en ese camino y Jacob se emociona al saber que Dios aún lo amaba. Jonás huyó, Dios le dijo, te quiero acá, y él dijo, no, yo me voy para allá. Y huyó y se fue. Y Dios lo siguió hasta el vientre de un gran pez. Si hay uno que huyó, fue Saulo. Y en su camino de huida era un camino de asesinatos, de sangre, de muerte. Y Dios lo siguió en ese camino porque quería perdonar sus pecados. Y lo encontró allí en la entrada de Damasco para perdonar sus pecados. Esto me dice que no hay nada, absolutamente nada, que puedas hacer para que Dios te ame menos. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame menos. A veces elegimos distintas rutas para escapar de Dios. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es fácil escapar de Dios? ¿Podemos? ¿Hay algún lugar donde yo me pueda ir y pueda escaparme de Dios? Acompáñenme a leer el Salmo 139, versículos 7 al 12. Allí el rey David, en forma poética, muy bonita, describe qué tan fácil puede ser para el ser humano esconderse de Dios, escaparse de Dios. Salmo 139, 7 al 12 dice así: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el sepulcro hiciera mi lecho, también estás allí. Si tomara las alas del alba y habitara en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu diestra. Si dijera, de seguro las tinieblas me encubrirán, hasta la noche resplandece sobre mí. Ni aun las tinieblas me encubren de ti, y la noche es tan luminosa como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. No hay lugar a donde puedas ir, no hay nada que puedas hacer para que Dios te ame menos. Si hoy te vas de acá, yo quiero que te lleves ese pensamiento en tu mente. No hay nada que puedas hacer para que Dios te ame menos. Cuando escapamos de Dios, en definitiva lo que hacemos es estar escapando de la sumisión a su voluntad. Comenzamos a huir cuando nos enfrentamos al hecho, a la realidad de que no somos capaces de administrar nuestra propia vida, y el egoísmo y el orgullo se convierten en el principal inconveniente para nuestra redención, la principal dificultad para nuestra redención. ¿Cuáles son algunas de las rutas que usamos para escaparnos de Dios? Yo voy a nombrar solamente 3. Una ruta es mantenernos ocupados. Nuestra vida se convierte en una vorágine de actividades y nos involucramos en cuanta actividad podamos, como trabajo, como estudio, en buenas cosas, pero el punto es no pensar en cosas como la eternidad y nuestra relación con Dios. Una ruta de escape. Otra ruta de escape es la falsa religión. Simulamos, fingimos estar cerca de Dios. Cambiamos nuestro vocabulario y nuestro comportamiento en público, pero en privado no hemos tenido un encuentro con Dios. Otra ruta de escape. Y hay una tercera ruta de escape que es muy sutil, que el enemigo ha creado para escaparse de Dios. Y es cuando nosotros tomamos la iniciativa y pensamos que por nuestros propios medios podemos cambiarnos. Comenzamos a analizarnos sin tener en cuenta en ese análisis como centro a Dios. Renunciamos a determinadas prácticas, modificamos nuestro vocabulario, nos relacionamos con personas correctas, tenemos principios morales correctos. En otras palabras, se diría que podríamos ser ciudadanos ejemplares, pero no hemos tenido un encuentro con Dios.
Ustedes van a encontrar muchas de estas personas, cuando uno les quiere predicar, dicen, no, pero yo soy bueno, no le hago mal a nadie. Es una ruta de escape. Todos son métodos de escape del momento de la verdad, cuando percibo que debo rendirme a Dios. Ahora, ¿cómo me rindo a Dios? ¿Cómo me entrego? Lo primero que tiene que suceder en tu vida para que te rindas a Dios es desear algo mejor. ¿Cuántos en esta mañana desean algo mejor para sus vidas? A ver. Muy bien. Yo quiero leerte un versículo para que sepas por qué tenés ese deseo. Está en Filipenses, capítulo 2, versículo 13. 2:13. Allí dice, porque Dios es el que obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Si vos tenés el deseo de algo mejor, es porque Dios en este momento ha puesto ese deseo en tu mente. No es porque haya capacidad en vos para hacerlo. Dios poniendo el deseo de algo mejor. Eso es lo primero que tiene que ocurrir para que te rindas a Dios. La segunda cosa que tiene que ocurrir es que tenés que conocer el plan de Dios, el plan que Dios tiene para tu vida, cómo te quiere salvar. Y está acá, está revelado en la Biblia. Dios no te va a obligar a conocerlo. Los fanáticos te van a obligar a conocerlo. Él no, lo va a poner a tu alcance y vos tenés que tomar la decisión de leer. Lo tercero que tiene que ocurrir para que te rindas a Dios es admitir que estuviste corriendo. Analizarte a la luz de la palabra de Dios para determinar que hay algo que está mal en tu vida y que necesita cambiar. No para detenerte en las faltas, sino para percibir tu necesidad. Esto solo tiene valor si se hace con honestidad. Y lo cuarto que tiene que suceder para que te rindas a Dios es reconocer que no tenemos capacidad para cambiarnos a nosotros mismos. Dios no puede ayudarnos hasta que no estamos a la puerta de una gran necesidad. No puede ayudarte Dios hasta que no has agotado tus recursos, tus propios recursos. Ellen G. White declara en el libro El deseo de toda la gente, página 267, el Señor no puede hacer nada para sanar al hombre hasta que, convencido éste de su propia debilidad y despojado de toda suficiencia propia, se entrega al dominio de Dios. Entonces puede recibir el don que Dios espera concederle. De nada es privada el alma que siente su necesidad. Sin reconocer nuestra necesidad, nuestra búsqueda de Dios, lo único que va a producir es frustración y desesperación. Miren, nadie contrata un seguro contra incendio hasta que no se le incendie la casa. Cuando tomás conciencia, ese tomar conciencia de mi necesidad, ese volver en sí, es lo que marca la diferencia. Algunos nunca llegan a este punto de rendirse, demostrando realmente su sumisión y su renuncia a Dios, su renuncia. Yo quiero que en esta mañana ustedes se vayan de aquí con cosas prácticas para hacer, porque el sermón puede ser muy lindo, pero si ustedes no se llevan algo práctico, no sirve de nada. ¿Qué pueden hacer? Si ustedes se han sentido identificados en algunas de este tipo de personas a las que Dios está buscando, hay cosas que ustedes pueden hacer. Primero, después de determinar esa necesidad propia, tienen que juntarse con personas que tienen la misma necesidad que ustedes. Se los traduzco, grupos pequeños. Este es un hermoso ambiente donde ustedes pueden relacionarse con otras personas que tienen las mismas problemáticas que tienen ustedes. Lo segundo que tienen que hacer ustedes, que pueden hacer, es venir al culto, asistir a la iglesia, porque es en este lugar donde Dios puede tocar tu corazón, donde Dios puede obrar un milagro en tu vida, ya sea a través de una predicación, a través de una oración, a través de un canto, de un testimonio. Dios quiere obrar en tu vida. Vengan al culto. Lo tercero que ustedes pueden hacer al salir de acá es orar y leer, en ese orden.
orar y leer. Pedirle a Dios que abra sus mentes, que quite todo prejuicio, toda distracción y que puedan leer aquí en especial sobre la vida de Jesús. Es contemplando a Jesús cómo la vida va a cambiar. Otra cosa práctica que podés hacer es no huyas, no corras. Usa toda tu fuerza, toda tu capacidad para detenerte. No podés cambiar tu corazón, no podés regenerarte, ni siquiera podés convertirte, pero al menos podés permitirle a Dios que te alcance. Palabras de vida del gran maestro en este libro, en este hermoso libro, Elena de White escribió: nunca se ofrece una oración, aún balbuceada, nunca se derrama una lágrima, aún en secreto, nunca se acaricia un deseo sincero, por débil que sea, de llegar a Dios, sin que el Espíritu de Dios vaya a su encuentro. Aún antes de que la oración sea pronunciada o el anhelo del corazón sea dado a conocer, la gracia de Cristo sale al encuentro de la gracia que está obrando en el alma humana. Dios buscándote, Dios tomando la iniciativa. Y una vez que hayas tenido un encuentro con Dios, hay algo más que tenés que hacer, y es testificar. Contarle a otras personas las grandes cosas que Dios ha hecho en tu vida. Contarle a otras personas sobre ese encuentro que has tenido con el Maestro. Quiero terminar con 2 versículos. El primero está en Proverbios 8:17. Allí dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Temprano es hoy. Mañana quizás sea tarde. Temprano es hoy. Busca al Señor hoy. Él quiere encontrarte con vos, quiere encontrarse con vos hoy. El segundo versículo, el último versículo, Jeremías 29:13, dice, ya lo leímos: me buscaréis y me hallaréis cuando me busquéis de todo vuestro corazón. Ojalá que se produzca ese encuentro entre Dios y vos. Ojalá que en esta mañana hayas tenido un encuentro con el Señor y que a lo largo de cada día puedas tener un encuentro temprano con el Señor. Que el Señor te bendiga. Para terminar esta meditación vamos a cantar el himno 244, Padre Dios. Para hacerlo los invito a ponerse de pie. Creo que aún me perdonarás.
de indignidad y mal. Padre Dios, estás viniendo a mí. Buen Señor, decido regresar, porque sé que tú estarás allí. Veo hoy lo que antes no entendí. No estaré más lejos del Señor. Oramos. Padre de todos nosotros, te damos gracias en esta mañana porque nos trajiste el mensaje de tu amor infatigable y de tu búsqueda incesante. Padre, necesitamos reencontrarnos contigo. Necesitamos como pueblo conocerte personalmente para que otros puedan verte reflejado en nuestras propias vidas. Ayúdanos, Señor, porque no podemos o porque no sabemos y porque muchas veces no queremos. Pero no retires tu Santo Espíritu de nosotros, Señor, porque tú eres nuestra única esperanza. Bendice a tu pueblo aquí reunido, bendice a tu pueblo en todo el mundo, para que pueda ser cumplida la misión que tú encomendaste, de tal forma que nosotros y aquellos que te conozcan por nuestro intermedio podamos reunirnos para siempre contigo en tu día, y que ese día también puedan estar a tu lado nuestros seres queridos. Te lo pedimos con el perdón de nuestras faltas en el nombre sagrado de nuestro único Salvador, el Señor Jesús. Amén. Himno 38, que Dios te guarde. Que Dios te guarde donde quiera estés, que te proteja con su tierno amor, que tus pasos por doquiera vas, que Dios te guarde al separarnos, que Dios te guarde, que Dios te guarde, Él es sobre ti, que te acompañe, cuide tu andar, que cada día puedas ver su faz, que Dios te